Hola, mi nombre es Patricia González Hernández y voy a hablar sobre los sistemas educativos en España y en Italia. Vamos a empezar con España y vamos a ver la evolución de las leyes educativas que ha tenido, empezando con la ley de Mordano en 1857 hasta la ley de Lomboe del 2020. En la primera imagen de la izquierda podemos encontrarnos un eje cronológico con las diferentes leyes y los diferentes sucesos que fueron aconteciendo, y en la otra imagen vemos las últimas 7 leyes educativas en España con los respectivos partidos políticos que estaban gobernando en ese momento. En la parte inferior derecha tenemos un enlace a un vídeo donde explica de forma cronológica la evolución del sistema educativo español. Voy a comentar las diferentes leyes educativas. Empezamos con la ley de Mordano en 1857, que fue la ley educativa más longeva. Tuvo una duración de más de 100 años y además fue la primera ley reguladora del sistema educativo español. Intenta eliminar la alta tasa que había en este momento de analfabetismo y organiza los 3 niveles de educación. Además, también exige la titulación al profesorado. Después tenemos la Segunda República, que durante este proceso pues, hubo un intento de reforma del sistema educativo que realmente no llegó a funcionar porque fue paralizado ya que empezó la guerra civil. En este momento se crearon en España 9.620 escuelas, se reguló la enseñanza del bilingüismo y se regula la enseñanza gratuita. La guerra civil española termina con el franquismo, que duró 40 años, desde 1945 hasta 1975. Una vez entra en España el franquismo, empieza la educación segregada por sexo, dividida entre chicos y chicas. En el caso de la mujer, por ejemplo, esta educación obedecía al papel que se quería conseguir de ella, que era cuidadora de hijos, soporte del hombre y educadora de las nuevas generaciones, y la prioridad a la formación, y se le daba prioridad a la formación del espíritu nacional, la formación religiosa y a la lengua nacional. Aquí nos encontramos un artículo con las diferentes leyes educativas desde 1970 hasta 2020, pero vamos a pasar a verlos de manera más detallada en la siguiente diapositiva. Vemos los aspectos más importantes de estas leyes. Empezamos por la LGE de 1970, la Ley General de Educación, que generaliza la educación desde los 6 hasta los 14 años. Hay una escolarización plena, hay una preocupación por la equidad en la enseñanza, por las relaciones entre el sistema educativo y el mundo laboral, y también se habla de una educación especial, que realmente no era así, porque no habían profesionales que llevaran a cabo esta educación, profesionales como son los psicólogos, los logopedas. Después tenemos la LOCSE de 1990, que fue la ley que modernizó el modelo educativo en nuestro país, extendió la educación obligatoria hasta los 16, es decir, desde los 14 pasó a los 16, y apostó por una educación más comprensiva, en donde todos los alumnos tuvieran las mismas oportunidades. La LOE 2006 hizo una reducción del número de materias en la ESO, llevó a cabo una organización flexible de la enseñanza con programas de apoyo y además también con las enseñanzas artísticas superiores, deportivas y de idiomas. Había mayor acceso y facilidad para la FP. La LONCE 2013, que es donde se introducen las pruebas finales para obtener el graduado en eso y el título de bachiller, es decir, ya no solo era necesario pasar el curso, sino que al final de los diferentes cursos se hacían unas pruebas, unos exámenes finales para poder obtener el título. Hay 2 tipos de cuarto de la ESO, hay mayor autonomía de los centros, programas de mejora de aprendizaje y del rendimiento, obligatoriedad de que la lengua principal de la educación sea el castellano, y se introduce una segunda lengua extranjera y regresa la asignatura de religión. LONLOE 2020 moderniza el sistema educativo de nuevo,
mayor autonomía de los centros, recupera la equidad y la capacidad inclusiva, mejora los resultados del sistema, donde reduce el abandono y el fracaso escolar, y estabiliza el sistema educativo. Y pasamos a ver el sistema educativo de Italia y la evolución de este sistema. Vale, en esta imagen aparecen varios datos bastante interesantes. Voy a empezar comentando un poco cómo ha sido la evolución también a lo largo de los años de las leyes educativas, desde 1859, con la ley de Casati, que ordenó competencias educativas para el nuevo Estado italiano; 1877, la ley Copino, que introduce la edad obligatoria en los tres primeros años; 1911, la ley Daneo-Credaro, la escuela primaria pasa a ser un servicio del Estado; 1948 se establece la educación pública, gratuita y obligatoria durante al menos 8 años. En 1997 entra la reforma bilingüe, que es donde se hace la reorganización de los ciclos educativos, y en el 2015 la reforma Renzi, que hay un aumento del poder del director, evaluación docente, hay una personalización del plan de estudios, obligatoriedad de la alternancia de actividades escolares y laborales. Por aquí nos encontramos información sobre el profesorado y sus sueldos. Tenemos educación infantil y primaria, secundaria y secundaria superior, con una media aproximadamente de los sueldos de 2.500, 2.600 euros al mes. Las 8 claves del sistema educativo italiano, vamos a decirlas de manera muy breve. La educación obligatoria abarca desde los 6 hasta los 14 años. Recordad que en España esto había subido hasta los 16 años. Los materiales para el estudio y los contenidos de los exámenes son decididos por el Ministerio de Educación. Los niños y las niñas menores de 6 años pueden asistir a las guarderías. En Italia están las llamadas escuelas maternas, que no son de asistencia obligatoria, pero sí es verdad que tienen una plaza asegurada para todos. Los estudios superiores en Italia son generalmente universitarios. Italia es verdad que está algo por debajo de la media de los países de la OCDE, tanto en ciencias como comprensión lectora. Los colegios italianos son en su mayoría de gestión pública, con un 91,9%, y es el quinto país europeo con más estudiantes de Erasmus. Muchas de las universidades de Italia tienen programas educativos en inglés, debido al alto número de alumnos que vienen de diferente procedencia. La lengua oficial para los estudios superiores es el italiano. Y aquí nos encontramos algunas diferencias entre Italia y España. Es verdad que el camino para llegar a la universidad es similar. En España está la prueba de acceso a la universidad, que es la PAU, o también cuando acabas un ciclo superior. Y en Italia es una prueba que se llama Esame di Maturita. En España las calificaciones son numéricas y van del 0 al 10, y en Italia van del 1 al 30. Los centros educativos italianos en su mayoría son de gestión pública, con un 91,9%, privados solo un 8,1%, y en España los públicos abarcan un 62,6% y privados un 30,6%. Por último, las razones por las que estudiar en Italia y el por qué elegí comparar España con Italia. En Italia el Estado hace una gran inversión en educación, tiene universidades de alto prestigio. Hay opciones para todos porque las instituciones se adaptan a tus necesidades. Las opciones son más económicas porque las matrículas o las tasas de inscripción son más baratas. Las residencias tienen una gran cantidad de alternativas con diferentes presupuestos y exigencias. Cuenta con un buen servicio de transporte. Es un país que tiene un gran desarrollo industrial, por lo tanto tiene oportunidades de realizar unas buenas prácticas laborales, y las carreras universitarias que puedes estudiar en las universidades de Italia son muy valoradas. Pues es por esto por lo que elegí Italia, porque en mi opinión es un país que, con respecto a su evolución en las leyes educativas, ha mejorado y ha facilitado el acceso a la educación al alcance de todos y todas.